Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a hacer una pequeña introducción y recorrido sobre el mundo del moldeado y modelaje de figuras a partir de dos materiales muy tradicionales, la arcilla y el porcelanicrón. Vamos a mostrar cómo utilizamos estas herramientas que tenemos a nuestro alrededor para crear personajes, figuras u objetos. Entonces, vamos a empezar hablando de los materiales. Aquí tenemos la arcilla. La arcilla es un material de origen orgánico, es decir, proviene de la tierra. Si observamos detenidamente, vemos pequeñas partículas, pequeños trozos de arena, cuarzo y demás sedimentos que encontramos en la tierra. Las arcillas varían en cuanto a color y textura de acuerdo a su origen. Como podemos ver, es algo quebradiza y se mantiene húmeda, es húmeda al tacto. Por otro lado, tenemos el porcelanicrón. El porcelanicrón es un material que si bien mezcla materiales de origen orgánico, como el agua y algunos otros, también introduce materiales de origen químico, pegamentos, conservantes y algunos otros materiales. El principal ingrediente que contiene el porcelanicrón es la fécula de maíz. La fécula de maíz que se utiliza en la alimentación tiene fecha de caducidad, es decir, se nos puede empezar a podrir o llenar de hongos. Es por eso que lleva químicos para evitar que se dañe. Estos dos materiales son los que más utilizamos a la hora de crear figuras, esculturas y demás elementos. Algunos pensarán, ¿por qué no mencionamos la plastilina? La plastilina, aunque sí es un material similar a estos dos, la plastilina no cambia. Es decir, hacemos una figura y si la dejamos, podemos volverla a moldear. Estos dos materiales, de acuerdo al proceso a que se sometan, se secan y endurecen y obtenemos una figura, digámoslo así, más resistente. La arcilla se seca al aire, pero esto no significa que la figura sea permanente. La arcilla también requiere procesos de cocido en hornos especiales, no podemos utilizar el horno de la cocina. Son unos hornos que alcanzan temperaturas muy altas y hacen que la arcilla cambie inclusive de color. Esta que tenemos acá, que es de un color gris oscuro, se tornaría rojiza o naranja una vez esté cocida. Y aún así se le deben hacer procesos más de esmalte y conservación para que podamos utilizar, por ejemplo, una taza o un plato. El porcelanicrón se seca al aire, pero con el porcelanicrón tenemos que tener en cuenta dos elementos muy importantes. El primero, cuando se seca, se reduce de tamaño, hasta un 25% de su tamaño se puede reducir. Es decir, si hacemos una pequeña bola, por ejemplo esta, una vez se seque, podría quedarnos así de pequeña. El otro aspecto que debemos recordar del porcelanicrón es que cuando se seca, se oscurece. Entonces, si utilizamos, por ejemplo, un color en esta fuerza, al secarse podría quedarnos así. ¿Por qué? Porque al perder humedad, el color se compacta y se oscurece. La arcilla se debe pintar una vez esté seca. Inclusive cuando esté cocida la debemos pintar. El porcelanicrón se puede pintar una vez esté seco o se puede pintar mientras esté fresco. ¿Con qué lo podemos pintar? Venden en distintas tiendas de arte algo que se llama pigmentos. Son sustancias en polvo, las cuales le aplicamos al porcelanicrón y empezamos a amasar para que se integren, así como cuando mezclamos dos colores de plastilina, por ejemplo. Una vez esté todo integrado, hacemos la figura y la dejamos secar. La figura, como les mencionaba, se oscurecerá y tendremos un color diferente. Es por eso que muchas veces se considera un proceso de ensayo y error. Otro detalle que podemos ver es que el porcelanicrón absorbe todo lo que lo rodea. Es muy fácil que se nos ensucie. Es por eso que cuando trabajemos con él, lo recomendable es que tengamos las manos limpias. Hay quienes prefieren utilizar guantes. También cuando el porcelanicrón se nos seque, podemos pintarlo con pinturas acrílicas, óleos, incluso aerosoles, ya que es un material que adquiere fácilmente la textura del color. Es importante recordar que tanto el porcelanicrón como la arcilla sin cocinar, cuando estén secos, son débiles ante el agua. Es decir, si hacemos una figura de arcilla, no está cocida, y supongamos que esto estuviera lleno de agua, la ponemos, en unas cuantas horas se va a deshacer. Igualmente el porcelanicrón. Cuando hagamos figuras
estas si las dejamos mojar van a empezarse a derretir. Entonces, eso es una parte importante para su conservación. Hay quienes, cuando una figura de porcelanicrón está seca, la cubren con esmalte de uñas transparente o aerosol transparente para protegerla un poco más de los elementos. Igualmente, cuando la arcilla está cocida, es resistente un poco más al agua, pero como les mencioné anteriormente, al hacerle los procesos con esmalte la protegemos aún más. De ahí que podemos tener vajillas, elementos de cocina que se pueden utilizar. Ahora, dejando de lado los materiales, vamos a empezar a hablar de las herramientas. A nuestro alrededor vemos una variedad de herramientas de diferentes tamaños y formas. Empecemos con estas dos. Estas son herramientas que propiamente se consiguen en el mercado para trabajar con arcilla o porcelanicrón. Esta primera herramienta se conoce como sacabocados o vaciador. Esta herramienta por lo general se utiliza para sacar trozos grandes o más pequeños de alguna pieza, ya sea para que hagamos vasijas, para hacer hendiduras. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo estamos sacando y sale parte del material. Algunos lo utilizan para evitar introducir los dedos y deformar la figura, para hacer un trabajo más preciso y más delicado. Esta la podemos trabajar tanto en la arcilla como el porcelanicrón. Por ejemplo, pues la utilizaríamos así y estamos sacando pequeños trozos. Esta otra herramienta, esta cuando la compramos originalmente viene así, con estos pelitos, vienen así. Es un alambre. Nosotros los desenroscamos y los sacamos así. Esta herramienta, cuando las personas que hacen esculturas de cabezas o bustos, la utilizan mucho para obtener las texturas en los cabellos, en las cejas, y así. Igualmente esta parte, los separan y los pueden utilizar para dar texturas. ¿Qué pasa con estas herramientas? Estas herramientas no solamente se utilizan a la hora del moldeado de piezas como les mencionaba, cabezas o bustos. Hay quienes la utilizan para cuando creamos terrenos o maquetas, por ejemplo, para dar texturas a caminos, montañas y demás. Otras herramientas que son muy interesantes para trabajar son estas. Algunos lo llaman bordeadores, otros lo llaman punzones. Estas herramientas quizá más de uno las ha visto en su casa o en salones de belleza, y aquí hay personas que las utilizan para el trabajo del manicure. Claro, son puntas delicadas, sirven para mover objetos como lentejuelas o escarcha, pero en el modelaje de figuras y en la arcilla la podemos utilizar también. Podemos ver que esta figura, esta pieza, tiene óxido. ¿Qué pasa con estas piezas que se oxidan? Estas piezas no son de acero inoxidable o aluminio, son simplemente de hierro. Tenemos que tener en cuenta que cuando las piezas se nos oxidan, esta oxidación nos puede alterar. Por ejemplo, el porcelanicrón. Este polvillo podría caer y alterarle el color. Estas piezas no se oxidan porque son de aluminio. El aluminio, que es un metal que no es magnético ni se oxida, se conserva por más tiempo. Estas piezas las podemos utilizar, claro, para hacer puntos, perforaciones, hendiduras, hacer cuencas de ojos en personajes, pero también podemos pensar más allá del simplemente, digamos, uso propio del objeto. La podemos utilizar como un rodillo o la podemos utilizar en toda la extensión de la figura para crear agujeros más grandes. Estas otras piezas, estas otras herramientas que tengo aquí, son herramientas que para algunas personas se encuentran en debate. ¿Por qué? Estas herramientas yo las conseguí en una tienda de repostería. Las utilizan propiamente para trabajar con fondant o mazapán. Pero si nos fijamos básicamente qué es el fondant y qué es el mazapán, son arcilla o porcelanicrón comestibles. Estas herramientas las podemos utilizar tranquilamente en estos materiales. Si las vamos a utilizar después para la cocina, es importante que las lavemos y las desinfectemos, las lavemos con agua caliente para evitar contaminación, principalmente con la arcilla. La arcilla, como les mencionaba, es un producto que viene de la naturaleza, entonces puede contener bacterias.
Todas las herramientas tienen distintas puntas y distintas formas. Por ejemplo, esta, vemos que en una punta es como en forma de C. Esta la podríamos utilizar como un sacabocados. La podríamos utilizar cuando estamos haciendo una carita o algo. Les muestro con esta, por ejemplo. Fácilmente la podríamos utilizar en un tallado, en una figura, y obtenemos algo así. Esta otra parte, que es una espátula texturizadora, se puede utilizar, claro, así para generar estas ondas, o la podemos utilizar para generar estos puntos. Igual hay algunas que van más allá de lo que nos digan que para qué son, podemos poner en nuestra propia creatividad. Por ejemplo, esta vemos que tiene una forma de estrella de 8 puntas. Podemos hacer esta hendidura y obtenemos acá esta forma. Y así con todas estas figuras. Esta, hay algo muy interesante que quiero mencionar con esta. Vemos que tiene esta forma de estrella y podemos relacionarla, por ejemplo, con un exprimidor de cítricos. ¿Qué pasa? Algunas veces cuando hacemos una figura le queremos agregar algo. Digamos, hagamos de cuenta que esto es un cuerpo y le queremos agregar un brazo. Ya sea arcilla o sea porcelanicrón, cuando hacemos esto simplemente, la figura es muy propensa a que se nos caiga. Es decir, se puede caer fácilmente. ¿Qué pasa? Algunas personas hacen una pequeña hendidura con esta forma y luego con la otra le sacan algo así para que encajen como piezas de un rompecabezas. Las encajamos y luego podemos alisarlo. Esta técnica que les estoy mostrando la explicaré más adelante para profundizar en ella, para acabar con los empates y que la transición de una parte del cuerpo a otra se vea un poco más fluida. Poniendo de lado estas herramientas, tenemos estas tres. Estas tres herramientas se llaman igual, se llaman espátula. Hay unas que son en madera, unas que son en aluminio y unas que son en plástico. Estas herramientas les podemos dar una gran cantidad de usos. Por ejemplo, para algo que les estaba mostrando, podemos usarla para pulir los empates, pero igualmente se puede utilizar para cortar, se puede utilizar para hacer perforaciones y se puede utilizar para, cuando no son empates, alisar figuras. Las espátulas en aluminio hay personas que las dan otros usos, por ejemplo, para mezclar, más que todo en el área de la pintura, para mezclar pigmentos con agua, se vuelven un elemento para revolver. Algo importante que debemos saber es que, por ejemplo, las espátulas plásticas eh, son flexibles, son mucho más flexibles. Igual también son quebradizas, que vemos que esta tiene un pequeño doblez acá. También son propensas a adquirir el pigmento con el que se trabaja. Esta, por ejemplo, pudo quedarse sumergida en pintura azul o algo así, y por eso está de este color. Las espátulas de madera también nos sirven para cortar, aunque como vemos que son más gruesas, estas son muy buenas para lograr texturas y formas en la figura que estamos creando. Esta parte que tenemos que parece un pie, igual la podemos utilizar para aplanar, mover y deformar. Tenemos estas dos herramientas. Ahora, esta herramienta quizás sea familiar para algunos y dirán, esto no es una herramienta de arte o no es una herramienta para el moldeado. Esto en el mundo de la odontología se llama un explorador. Esta se utiliza para el trabajo en los dientes, pero algo que hemos aprendido con el trabajo en el arte es que las herramientas pueden utilizarse casi para cualquier cosa. Esta se puede utilizar para hacer perforaciones, quitar material e incluso vemos este mango que está texturizado, claro, para mejor agarre, para que no se nos resbale la herramienta, pero podríamos pensar en cómo este mango
al rodarlo sobre la figura, nos empieza a generar texturas muy similares a escamas o pieles rugosas. Asimismo, con el porcelanicrón podemos hacerlo. Claro, este porcelanicrón ya lo tenemos un poco más sucio, como les mencionaba. Es un material que, como tiene adhesivo, cola blanca, colbón, pegamento blanco, como lo conozcamos, al tener ese adhesivo, claro, se le pega al mugre. Entonces, lo más recomendable de trabajar con el porcelanicrón es trabajarlo en un espacio limpio, con las manos limpias y un color a la vez. Volviendo a las herramientas, tenemos esta, que es como un gancho. Esta podríamos utilizarla de una manera similar que usamos esta, el sacabocados, para sacar y vaciar, jalar. E igualmente, esta punta se puede utilizar para hacer perforaciones, detalles y demás. Ahora, algunas personas se limitan a que no podemos comprar estas herramientas, son costosas y no las tengo al acceso, pero ¿qué pasa? No nos debemos limitar. Podemos pensar en el entorno, como les mencionaba. Aunque nos digan que una herramienta es para una cosa, la podemos utilizar para otra. Por ejemplo, eso que tenemos acá es un trozo de metal, un trozo de varilla delgada, la cual, si pueden observar acá, está aplanada. Esto fue martillándola y aquí tenemos una especie de espátula. Igual, aprovechando esta curvatura, podemos utilizarla como si fuese un sacabocados. Claro, esta está oxidada, entonces nos puede soltar el polvillo que les mencionaba antes y alterarnos el trabajo. Las agujas también son un material muy útil, igualmente para, por ejemplo, cuando hacemos una figura y queremos firmarla, esto nos da una punta similar a la de un lápiz. Podríamos firmar una figura o hacer una cara o un talladito. Palitos de pincho también son muy útiles para dar estructura, para hacer perforaciones y, por qué no, se pueden utilizar como una especie de rodillo. Y los pinceles, claro, igualmente como los palos, pero algo muy interesante es aprovechar esta parte. Este pincel es de pelo de camello, son de los pinceles más baratos que encontramos en el mercado. Haciendo este movimiento podemos ganar texturas. Lo podemos utilizar para generar cabellos, movimientos o cambios en el terreno en caso de que estemos haciendo una maqueta. Muy bien, ahora que hemos hablado de los materiales, de las herramientas, vamos a empezar a abordar la creación de un personaje o de una figura. Existen muchas técnicas en las que lo podemos hacer. La primera técnica, por ejemplo, es el boceto. ¿Qué es el boceto? El boceto es un dibujo que hacemos de nuestro personaje u objeto en el que planeamos cómo queremos que se vea, cómo queremos que sea su tamaño, sus características, y a partir de ahí creamos el personaje. Otro modo que podemos hacer es el de la referencia. ¿Cómo es la referencia? Tomamos un objeto o una imagen que ya exista y a partir de ahí decimos, yo quiero recrear eso, quiero hacer algo a partir de ahí. Tenemos, por ejemplo, un objeto tan sencillo como lo sea, digamos, este marcador. Si yo digo, yo quiero hacer mi versión de ese marcador, pero en arcilla, por ejemplo, observamos su forma, algunos de sus detalles principales. Por ejemplo, observamos la tapa, por ejemplo, observamos el cuerpo. Entonces decimos, quiero intentar a partir de ahí crear mi personaje. Tomamos, por ejemplo, y empezamos a hacer las formas. Entonces tenemos, por ejemplo, una forma alargada para similar el cuerpo. Hacemos otra forma
más corta, pero también en forma de cilindro para empezar a hacer la tapa. Luego vemos que la tapa tiene otra parte alargada. Entonces a partir de ahí la creamos. Una vez termine esto les mostraré y les explicaré algunos trucos y detalles. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí, vemos que al final hay una última sección, esta, que es como un cilindro mucho más pequeño. Vemos algo así. Podríamos decir que a partir de una figura existente la hemos recreado en el material. Quizá no a la perfección, pero la hemos intentado recrear. Ahora, muchos vieron que hice varios distintos movimientos, varias formas de trabajar que quizá no les he explicado. Vamos a hablar de eso. Existen varias figuras volúmenes que son las más utilizadas a la hora de crear personajes. Claro, yo puedo tomar una forma, una masa, y a partir de ahí yo puedo empezar a moldear y sacar un personaje, y es totalmente válido. Pero hay quienes prefieren trabajar a partir de formas establecidas y esas irlas moldeando a lo que necesiten. Entonces, la forma que creo que todos conocemos con el trabajo de masas y arcillas es la esfera, bolita, pelotita, como la conozcamos, que es simplemente tenemos el material, tomamos una porción y luego, haciendo este movimiento, adelante y atrás, haciendo círculos, mantenemos presionada la figura y obtenemos esto. A partir de aquí podemos hacer otras figuras. Por ejemplo, si yo empiezo a hacer esto solamente con estos dedos, empiezo a hacer así, la estoy alargando un poco, luego con esta forma como de pinza, puede ser dos dedos o los tres, puedo empezar a hacer esto y ya obtengo una forma eh, ovalada o de huevo, porque vemos que una parte es más redonda y la otra es más alargada. Esto, por ejemplo, cuando estemos haciendo un cuerpo, esto tranquilamente lo podemos transformar en una cabeza o un cuerpo y acá iniciar un cuello. Podemos empezar con otro trozo y hacer un cubo. ¿Cómo? Hacemos este movimiento, ponemos ambas manos así y tomamos y empezamos a mover de un lado al otro, inclusive solamente con estos dedos empezamos a aplanar y a mover la figura. Y así, lentamente, obtenemos un cubo. Decimos, no es un cubo tan perfecto, no me gusta. Aquí podemos utilizar la mesa para que esta nos ayude a perfeccionar la figura. Aquí podemos obtener un cubito. Otra forma que es muy común que utilizamos es la forma del cono. Podemos hacer de dos maneras. Una es tomar el trozo de material y con los dedos empezar a rodar solo una parte, no toda, solo una parte. Así. Vemos que pasa esto. La forma se empieza a alargar y empieza a volverse algo como un cono de helado. Podemos incluso utilizar estos dedos de nuevo y empezar a alargar. Así. Aquí con esta forma podemos ver, podríamos hacer una cola, un colmillo o de nuevo un cuerpo y un cuello alargado. Podríamos pensar en algo como esto o algo como esto.
Vamos a dejar la arcilla de lado un momento y a continuar con el porcelanicrón para mostrar de nuevo. Podemos tomar un trozo de material y empezarlo a moldear en nuestras manos y sacar una figura. Yo puedo ser espontáneo y pensar, aquí estoy sacando un brazo, otro brazo aquí estiré algún cuello. Alguien podría decir, este es un personaje, y una vez esté seco y lo pinta, esto puede ser una oreja o puede ser un brazo, o de acuerdo al punto donde lo tomemos. Y es importante que seamos a veces espontáneos. Nuestros mejores personajes salen de esas ideas locas o de momento. Otra figura que podemos hacer, y se la voy a mostrar con el porcelanicrón, es el churro o culebrita o tira. Tomamos una pieza, la alargamos un poco, la ponemos en la mesa con la palma de la mano, empezamos a alargar y alargamos, aprovechando que la mesa es plana y aunque sea un poco texturada, igual es una parte uniforme, podemos empezar a obtener esto. Esto puede ser una cola, un brazo, podemos doblarla así y convertirlo en unas piernas, o inclusive hacer algo así, podemos crear un personaje como una serpiente. Podemos jugar uniendo todas estas figuras para crear los personajes. Ahora muchos dirán, yo quiero hacer un personaje de una caricatura y mi personaje no es un cubo, no es una esfera. Aquí podemos hacer algo muy interesante. Es mirar ese personaje e intentar simplificarlo. Es decir, no veo que es un personaje construido, veo que son partes. Tomemos por ejemplo este. Si lo vemos, alguien dirá, yo no soy capaz de hacer eso, pero no. Pensémoslo en las formas más simples. Me voy a guiar con esta espátula para señalar. Por ejemplo, si miramos el estómago, vemos que hay una parte plana y recta y una parte redondeada. Esta figura es como la mitad de un círculo. No en vano, esta figura se llama semicírculo. Vemos que, por ejemplo, la cabeza pareciera como tener forma de corazón. Podríamos intentar a partir desde un corazón hacer esa cabeza. La cola podríamos compararla con lo que ya hemos hecho antes. Solo cortamos esta punta pequeña y ya la tenemos. Los brazos igual podrían ser algo así. Los ojos son círculos aplanaditos y todas estas púas de la espalda no son nada más que triángulos o puntas de cono. Vamos a intentar hacer primero la cabeza. Habíamos dicho que la cabeza nos parecía un corazón. ¿Cómo hacemos un corazón? Empecemos con un círculo y ahora podemos utilizar los dedos y vemos aquí esta pequeña forma. Luego seguimos con los dedos y podemos ir trabajando así. Comparamos. Ahora que queremos hacer los ojos, podemos tomar otra vez un trozo de material, lo movemos, podemos hacer dos esferas. Las esferas cuando son pequeñas las podemos hacer así, con esta forma de pinza. Si sentimos que no somos capaces con la forma de pinza, igualmente, en la mano y aplanamos. ¿Sí? Obtenemos acá una esfera. Lo decimos, estos ojos no son esferas, son más bien círculos. Podemos tranquilamente, este que ya creamos, aplanarlo
y obtenemos un círculo. Comparamos, decimos, este ojo está muy grande y el personaje no tiene un ojo tan grande. Podemos tomar un poquito de material, quitárselo y volver a hacer la esfera. La aplanamos una vez más. Podemos hacer este rodado, este movimiento y la colocamos. Ahora, ¿vieron lo que pasó? Que lo puse y se cayó. ¿Qué pasa? El porcelanicrón cuando lo utilizamos mucho empieza a recoger partículas de polvo, el sudor, lo cual lo empieza a endurecer. ¿Qué podemos hacer? Hay dos opciones. Una es que humedecemos un poco el área con agua o podemos utilizar pegamento blanco, colbón, para reactivar, digamos, el que ya tiene. Vemos ahí, ya son un poco más proporcionales, similares. Claro, este nos está quedando más grande, este es más pequeño, pero pues ya nos están quedando más similares. Ahora digamos que queremos empezar a crear estas púas. Vemos que el personaje aquí tiene una, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco en la cabeza hasta el cuello. Entonces podemos tomar un trozo pequeño y en nuestras manos hacer esto, aplanar esto y aplanar, o como les mencionaba en la mesa, hacemos esto. Buscamos el punto, puede ser como por aquí. Aquí está. La que yo hice se ve más afilada que la que el personaje tiene. Podemos sobre el personaje ir aplanándola un poco y dándole esa forma. Y vemos que ya es un poco más similar. Asimismo, podemos crear otras y se las pegando. Ahora, estamos trabajando con un porcelanicrón blanco. O bueno, en este caso ya se ve más café porque está más sucio. ¿Qué podemos hacer? Este porcelanicrón, una vez esté seco, podemos pintarlo. Podemos guiarnos por los colores que tiene el personaje y pintarlo similar. O podemos dejar volar la imaginación y crear un personaje con el mismo patrón del cuerpo, con el mismo cuerpo, pero yo lo pinto con los colores que yo quiera. Supongamos que vamos a dejar el personaje así. Claro, a simple vista es mucho más diferente y vemos que la distancia entre las púas no es la misma, el tamaño claro que no es el mismo. Podemos intentar seguir y crear un personaje lo más parecido posible al que tenemos de referente en físico, en una imagen o nuestro boceto, o a partir del material lo que nos permita sacar un personaje totalmente diferente. Podemos jugar con nuestra creatividad, ir creando personajes u objetos que sean de nuestra propia autoría. Es muy divertido intentar recrear lo que vemos en las caricaturas o en los videojuegos, pero también es muy divertido crear nuestros propios personajes, nuestras propias ideas. Y a partir de aquí podemos contar cuentos, utilizarlos en animaciones o utilizarlos para decoración o para regalos. Ya es lo que nosotros queramos hacer con nuestras creaciones. Por ejemplo, si miramos con la arcilla, supongamos que con la arcilla vamos a crear algo como el cuerpo. Hacer como si fuera un personaje de dos materiales. Vemos que el cuerpo aquí tiene este semicírculo, pero más que ver solo el semicírculo, veamos el cuerpo completo. Es como una forma parecida a esta. ¿Qué pasaría si uno estas dos partes? Claro, las dos partes no se nos quedan unidas en este momento porque los dos materiales son diferentes y ya iniciaron un proceso de secado. Aquí les voy a dar un truco. Algunas veces, cuando los personajes
tienen cuellos delgados, brazos delgados, es difícil unirlos, podemos valernos de cosas como el alambre o palitos, ya sean de palillo o de paleta, insertarlos y esto se vuelve como un hueso, como un esqueleto para unir al personaje. Incluso aquí podríamos ver que ya hay algo, puede ser un personaje así, pero para que no nos quede algo muy fuera de lo que ya tenemos de referente, vamos con este alambre a hacer como si fuese la unión, lo tenemos así, lo insertamos aquí y a este lo insertamos acá. Ahora sí se quedan juntos. Claro, las espinas se nos están cayendo porque no se han adherido bien, se están secando. Por eso lo que les mencionaba, de que al utilizar pegamento blanco, colbón o incluso agua, le damos como esa reactivación al material. Pero aquí vemos como esto es algo que podemos hacer, mezclar diferentes materiales y distintos elementos para crear nuestros personajes. Ya queda en la creatividad de cada quien crear sus personajes, crear a partir de aquí. La arcilla, cuando vemos que se nos está endureciendo, la podemos humedecer para que readquiera un poco la viscosidad, ya que esta se está secando ya. Ya mostrando estos personajes así en comparación, vamos concluyendo. No los terminamos el día de hoy, pero ya va en la creatividad de cada quien, crear sus propias ideas o recrear lo que más nos gusta y con ellos ir haciendo todo un universo, unos cuentos, como más nos guste. Espero que les haya gustado y los invito a que sigan creando y creen sus propias obras.